Franco Colapinto ya no se guarda nada. Después de semanas de tensión acumulada y de silencios incómodos dentro del equipo, el piloto argentino está dispuesto a hacer estallar todo. Y lo que tiene para contar no es menor. Involucra directamente a Pierre Gasly, decisiones internas oscuras y pactos que nunca debieron salir a la luz. El problema es que Colapinto no está solo en esta cruzada. Flavio Briatore, ese viejo zorro de la Fórmula 1, se enteró de sus intenciones y no está dispuesto a dejarlo hablar. La pregunta ya no es si Franco lo va a contar, sino cuánto tiempo más podrá callarlo Briatore antes de que la verdad arrase con Alpine. Lo que empezó como una disputa sorda, hoy está a punto de explotar en la cara de todos. Franco Colapinto, el piloto que muchos quisieron subestimar, finalmente llegó al límite. Atrás quedó el silencio diplomático. Atrás quedó la paciencia del chico que aguantó desplantes, burlas y desconfianza. Esta vez, el argentino no se guardó nada. Según fuentes cercanas al entorno de Alpine, Colapinto habría amenazado con sacar a la luz información sensible sobre Pierre Gasly, luego de un encontronazo interno que fue el colmo de una larga cadena de tensiones. La chispa que encendió la mecha se habría originado tras una reunión privada en la que Gasly, en tono arrogante y con aires de superioridad, desacreditó públicamente los progresos de Franco frente a directivos de alto rango. Pero lo que no esperaba el francés era que Franco ya venía acumulando pruebas, grabaciones y testigos. Y lo más grave, lo sabe Briatore. Lo sabe y se está desesperando por frenarlo. El estallido fue inevitable. Franco Colapinto, harto del ninguneo sistemático dentro del equipo y de los desplantes velados de Gasly, decidió tomar el control de la situación. No fue un impulso. Fue una jugada fría, medida, planeada. Según trascendió en los pasillos de Enstone, el argentino habría dejado entrever que posee registros de conversaciones internas, capturas de mensajes y testimonios de ingenieros que confirman actitudes antiéticas por parte del francés. Entre ellas, habría acusaciones de manipulación de datos técnicos, favoritismos descarados en las sesiones de simulador y hasta bloqueos deliberados para entorpecer el desarrollo del auto que usaba Franco. La tensión escaló tanto que fue necesaria la intervención directa de Flavio Briatore, quien, aunque siempre jugó a dos bandas, esta vez tuvo que tomar partido. La sola amenaza de Colapinto de contarlo todo hizo que el italiano activara reuniones de emergencia, aislara a su piloto protegido y convocara de urgencia al departamento legal del equipo. Porque lo que Franco tiene no es cualquier cosa, podría costarle la cabeza a más de uno, y eso lo saben todos. Lo que pocos sabían hasta ahora es que Colapinto venía recopilando pruebas desde hacía meses. No fue una reacción impulsiva por un mal resultado o por un roce puntual con Gasly. Fue una estrategia construida en silencio, alimentada por las humillaciones constantes, las reuniones a puertas cerradas donde su nombre quedaba fuera de la conversación, y por esa sensación constante de estar corriendo con un lastre invisible. Franco, consciente de su posición frágil dentro del equipo, entendió que su único recurso real no era la pista, sino la verdad. Durante los test privados, en sesiones internas y reuniones técnicas, el argentino comenzó a notar patrones sospechosos, instrucciones contradictorias, decisiones de setup inexplicables y, sobre todo, una constante exclusión en las decisiones importantes que se involucraban a Gasly. No se quedó callado. Tomó notas, registró detalles y, en más de una ocasión, grabó intercambios incómodos entre ingenieros y responsables de estrategia. Estas pruebas, según fuentes cercanas al entorno del piloto, ya fueron compartidas parcialmente con dos periodistas europeos que llevan semanas investigando supuestas irregularidades dentro de Alpine. El solo rumor de una posible filtración bastó para que Briatore saltara de su butaca. El italiano sabe que un escándalo de esta magnitud podría terminar no solo con la credibilidad del equipo, sino con su regreso al poder, cuidadosamente reconstruido tras años de oscuridad. Por eso, antes de que el escándalo estalle en la prensa, Briatore se puso en el medio, no para defender a Gasly, sino para contener a Franco. La aparición de Briatore no fue casual ni diplomática. Fue una intervención directa, cargada de advertencias, reproches y maniobras de control. En una reunión a puertas cerradas en Enstone, el italiano se sentó frente a Colapinto con el ceño fruncido y los puños sobre la mesa. «Esto no le conviene a nadie, pibe», le habría dicho con un tono que oscilaba entre amenaza y falsa protección. Pero Franco no se achicó. Según se filtró desde dentro del equipo, el argentino habría respondido con una frialdad sorprendente. «Tampoco me conviene seguir callado mientras se burlan de mí cada semana». Ese cruce no fue una discusión común. Fue el punto de quiebre. Porque Briatore, por más autoridad que tenga dentro de Alpine, entendió que esta vez no estaba tratando con un piloto manejable, sino con un joven que estaba dispuesto a volar todo si era necesario. Lo más grave es que Briatore no esperaba que la situación escalara tan rápido. Cuando llamó a Colapinto para intentar resolverlo entre ellos, creyó que con presión o promesas podría calmar las aguas. Pero el argentino ya había superado el límite. No buscaba una charla, buscaba una reacción. Y la tuvo. Porque al ver que Franco no bajaba la cabeza,
Briatore cambió de tono y empezó a hablar en términos legales. Le recordó su contrato, le insinuó que cualquier difusión de material sensible podía traer consecuencias. Pero Franco no se inmutó. Sabe que no está solo, que hay periodistas esperando, que hay testigos dentro del equipo que también están hartos. Y que Gasly, aunque lo niegue en público, empieza a sentirse cada vez más incómodo con el silencio forzado que lo rodea. El ambiente en Alpine está al rojo vivo, y la sensación es clara: si nadie actúa rápido, todo va a explotar. Los pasillos de Alpine se volvieron un campo minado. Cada conversación se hace en voz baja, cada gesto es observado, y los rumores vuelan como cuchillos sin dueño. La figura de Colapinto dejó de ser la del piloto nuevo y prometedor. Ahora es un factor de desestabilización dentro del equipo. Su amenaza no solo incomodó a Gasly, sino que también encendió alarmas en la cúpula directiva, que empezó a cuestionar el manejo de Briatore. Porque si bien Flavio fue traído para recuperar el prestigio del equipo, nadie esperaba que su método fuera tan frontal, tan expuesto, tan torpe. La reunión con Franco, que debía apagar el incendio, terminó multiplicando la tensión. Y lo peor, las palabras que se cruzaron ya no son privadas. Gente del área técnica, administrativos, incluso otros pilotos junior, empezaron a hablar. La frase "Franco va a soltar todo" se repite en voz baja como si fuera una amenaza bíblica. Lo más insólito es que Pierre Gasly, que solía caminar por el paddock con una actitud distante y arrogante, hoy está más retraído que nunca. Evita las cámaras, mira el celular con nerviosismo y cambió su habitual grupo de ingenieros por un círculo más reducido. Según fuentes cercanas al equipo, el francés se enteró por terceros que Colapinto tiene mensajes guardados, audios, incluso capturas internas que no lo dejarían bien parado. Y aunque públicamente todo parezca normal, puertas adentro sabe que su imagen, ya golpeada por decisiones polémicas dentro del equipo, está colgando de un hilo. Algunos insiders aseguran que en las últimas horas pidió una reunión privada con Laurent Rossi, el CEO de Alpine, para intentar adelantarse a cualquier filtración. Pero lo llamativo es que Rossi no le respondió. El propio Rossi estaría molesto con el ambiente tóxico que Briatore ha creado, y muchos se preguntan si el viejo lobo italiano no se está quedando sin respaldo. En paralelo, los rumores sobre el contenido de lo que Colapinto supuestamente va a revelar ya empiezan a tomar forma. Se habla de favoritismos explícitos de Alpine hacia Gasly, de sabotajes técnicos mínimos pero constantes durante los tests, e incluso de una conversación grabada entre miembros del staff en la que se burlan del piloto argentino por su acento y por venir de una categoría menor. Ese tipo de cosas, en 2025, no solo son escándalo, son pólvora mediática. Y Franco lo sabe. Por eso no corre. Espera. Mide los tiempos. Está dejando que el miedo trabaje por él. Porque si hay algo que aprendió en este mundo, es que a veces, el silencio tiene más poder que una denuncia inmediata. Briatore, en tanto, empieza a notar el desgaste. Sus discursos altisonantes ya no calman a nadie. La prensa lo busca. Las cámaras lo persiguen. Y el circo que armó para reflotar a Alpine se le está yendo de las manos. Colapinto no solo amenaza con exponer secretos. Está desnudando un sistema podrido desde adentro. Un sistema que Flavio ayudó a construir. Y lo que antes era una estrategia para consolidar autoridad, ahora se ve como una cadena de errores. Franco, sin siquiera hablar públicamente, lo está dejando en ridículo. Porque no necesitó dar un golpe. Solo tuvo que mostrar que tiene la mano levantada. Y todos, absolutamente todos, se están preparando para el impacto. La guerra ya no se libra solo en los pasillos de Alpine. Ahora se está jugando a cielo abierto, en los medios, en los foros, en X, en TikTok, en los canales de YouTube que analizan cada detalle del paddock con lupa de fan obsesivo. La supuesta amenaza de Colapinto no tardó en filtrarse. Primero fue un par de cuentas especializadas, luego un periodista argentino con llegada al entorno del piloto, y finalmente explotó en medios europeos. Colapinto estaría dispuesto a revelar tratos internos que perjudican su rendimiento en Alpine, titularon desde Italia. Gasly y Briatore bajo presión, escribieron en Francia. La tensión dejó de ser una teoría. Se volvió portada. El fandom argentino reaccionó de inmediato. Clips, edits, comparaciones, hasta capturas antiguas de Gasly ignorando a Colapinto o pasando de largo en el box se viralizaron con música dramática de fondo. El relato de Franco contra el sistema ya no es solo un discurso. Se transformó en narrativa pública. Y como suele pasar, cuanto más ruido hacen las redes, más incómodo se siente el silencio oficial. Alpine, en lugar de salir a desmentir, se encerró. Ni un comunicado, ni una aclaración. Solo más oscuridad. Y en ese vacío, el relato crece. La prensa británica, siempre ágil para escarbar la podredumbre, empezó a publicar columnas donde se pregunta si Briatore no está repitiendo los mismos patrones tóxicos de su era en Renault.
Recordaron cómo manipulaba a sus pilotos, cómo usaba a los jóvenes como fichas descartables, y cómo su ego arrastró al equipo a más de una controversia legal. Está Colapinto enfrentando una mafia interna disfrazada de escudería, se animaron a decir en una nota del diario The Independent. El artículo fue tendencia. En Francia, los medios más cercanos a Gasly lo defendieron, pero con un tono inseguro. Algunos incluso deslizaron que si bien no hay pruebas de un conflicto directo, la relación entre pilotos no parece la ideal. Palabras suaves, pero que no ocultan la incomodidad. Porque si algo tiene la prensa francesa es que protege a sus ídolos, hasta que dejan de ser rentables. Y ahora Gasly ya no genera clics por talento, solo por escándalo. Mientras tanto, desde Argentina, el clima es completamente distinto. Colapinto volvió a aparecer en una historia de Instagram con una frase enigmática: "No todo lo que callamos está perdido". Eso fue suficiente para incendiar los grupos de Telegram, los spaces de X y los canales de YouTube que siguen su historia. Algunos empezaron a recopilar pistas, otros armaron teorías. ¿Qué sabe Franco? ¿Qué le hicieron? ¿Quién lo traicionó? Y lo más fuerte, ¿va a hablar? En medio de este caos, Flavio Briatore eligió el camino más insólito, el hermetismo. El showman eterno se quedó sin libreto. Porque si bien siempre supo cómo controlar el caos a su favor, esta vez no está luchando contra un rival visible. Está peleando contra el fantasma de una verdad que no conoce. Y ese miedo lo paraliza. Sabe que si Franco habla, su imagen, su gestión y su reinado en Alpine pueden venirse abajo. No por un crash en pista, sino por un puñado de datos, capturas o audios que todavía no vieron la luz. Y lo peor, que el mundo entero ya está esperando que eso ocurra. Lo que comenzó como una simple fricción interna entre un piloto joven y un veterano del equipo, ya se transformó en un sismo que sacude estructuras mucho más grandes. Porque mientras Alpine se desmorona en silencio, otros equipos están mirando con atención, y con cierto morbo, como una estrella en ascenso está dispuesto a incendiar todo. En el paddock, los rumores corren más rápido que los autos. Ya no se habla de tiempos, ni de estrategias, ni de mejoras técnicas. Se habla de Colapinto. ¿De qué va a hacer? De si tiene algo real contra Gasly. Y, sobre todo, de por qué Briatore, ese tiburón histórico que nunca se acobardó ante nadie, ahora elige callar. En McLaren, Toto Wolff y hasta en Red Bull, el tema es conversación obligada en los hospitality. Si ese chico tiene pruebas, el escándalo puede ser nivel Espigate, dijo una figura clave de Mercedes, medio en broma, medio en serio. La comparación no es casual. Todos recuerdan cómo un conflicto interno mal manejado puede derivar en sanciones, despidos y daños irreparables. Y en este caso, no se trata de un documento filtrado. Se trata de un piloto con hambre, con respaldo social y con ganas de hacer justicia. Y ahí es donde el panorama cambia. Porque hasta hace unos meses, muchos veían a Franco como un rookie talentoso pero silencioso, casi sumiso. Hoy, esa imagen está muerta. El nuevo Colapinto es una figura incómoda, impredecible, peligrosa para el establishment. Un nombre que pone nerviosos a los jefes de equipo, porque rompe el molde de piloto obediente. No sonríe para la foto. No baja la cabeza. No repite frases de manual. Tiene personalidad. Y en este circo, eso se paga caro, o se capitaliza. Internamente, Alpine ya tiene grietas. Algunos ingenieros, hartos del ambiente, han comenzado a filtrar que la tensión es insoportable. Que hay reuniones a gritos. Que Colapinto se niega a trabajar con ciertos miembros del staff. Y que Briatore, lejos de calmar las aguas, divide aún más el vestuario con sus favoritismos. Nadie lo dice abiertamente, pero en las oficinas de Enstone, la sensación es clara: este escándalo no termina bien. Mientras tanto, el resto del paddock observa. Algunos con miedo, otros con admiración. Porque lo que Colapinto está haciendo, consciente o no, es desafiar uno de los códigos más férreos de la F1, el silencio. Ese pacto implícito de que todo se resuelve puertas adentro, que las injusticias se aguantan, que los jóvenes deben agradecer la oportunidad sin quejarse. Franco rompió ese pacto. Y en el proceso, se volvió más que un piloto. Se convirtió en símbolo de algo mucho más grande. Y ahí aparece el factor que Briatore no puede controlar, el apoyo externo. Porque ya no se trata solo de fans argentinos haciendo ruido en redes. Ahora hay expilotos, influencers del mundo del motor, y hasta periodistas que nunca hablaron de él, defendiendo su postura. Dicen que lo están empujando al límite. Que tiene derecho a contar su verdad. Que si Alpine no lo valora, otra escudería debería abrirle las puertas. Y esa presión es letal. Porque a diferencia de Gasly, Franco no tiene un techo. Tiene margen para crecer. Y cada segundo que pasa, más gente se da cuenta de eso. La reacción de Briatore no tardó en llegar. Pero no fue la que muchos esperaban. En lugar de llamar al orden, calmar las aguas o mostrar liderazgo, Flavio eligió el camino más predecible y, a la vez, más peligroso, la intimidación silenciosa.
Reuniones a puerta cerrada, llamadas en horarios absurdos, y un desfile de directivos tratando de entender por qué el equipo se está autodestruyendo desde adentro. El propio Briatore, que suele jactarse de tener todo bajo control, ahora parece desbordado. Ya no se muestra confiado. Ya no sonríe con suficiencia frente a las cámaras. Está a la defensiva, porque sabe que la narrativa le está escapando de las manos. Y en el universo mediático de hoy, perder el control del relato es perderlo todo. En su entorno más cercano, Flavio dejó entrever que está harto de la actitud de Franco. Lo llama chico problemático, demasiado rebelde, poco profesional. Pero puertas afuera, intenta mantener la fachada. Incluso llegó a filtrar a la prensa que el equipo está unido y que la relación entre pilotos es buena. Una mentira descarada que no se sostiene ni medio minuto si uno revisa la gestualidad, el lenguaje corporal y la frialdad que hay en el box. La guerra está declarada. Solo que, hasta ahora, uno de los bandos decidió no jugar su carta más explosiva. Y ese es Franco. Porque mientras todo el mundo gira alrededor del conflicto, él guarda silencio. No niega, no afirma, pero su mirada lo dice todo. Se mueve por el paddock con un aura distinta. Ya no es el pibe que busca encajar. Ahora es un jugador estratégico, que sabe que tiene algo potente en la mano, y que lo va a usar cuando llegue el momento. Esa tensión latente está volviendo loco a Briatore, porque el silencio puede ser más ruidoso que cualquier declaración. La interna se empieza a descomponer. Algunos miembros del equipo técnico han solicitado cambios de puesto. Otros simplemente piden salir. El ambiente es tan denso que se puede cortar con un bisturí. Y aunque en los comunicados oficiales se hable de ambiente profesional, la realidad es otra. El vestuario está roto. La relación entre pilotos es nula. Gasly evita cruzarse con Colapinto. Y cuando lo hace, la tensión se vuelve palpable, incluso para quienes no entienden de política interna. En medio de ese caos, Briatore busca desesperadamente una válvula de escape. En las últimas 48 horas, se reunió con ejecutivos de Renault para pedir respaldo. Pero incluso dentro de la estructura madre empiezan a preguntarse si su estilo de conducción no está más cerca del pasado que del presente. Algunos incluso lo dicen sin filtro. Este no es el mismo Briatore de los 2000. Está desactualizado. Juega al látigo cuando lo que hace falta es inteligencia emocional. Palabras duras, que reflejan una verdad incómoda. La vieja guardia ya no entiende a los nuevos códigos. Y Colapinto, sin decir una sola palabra en público, lo sabe. Tiene en sus manos el botón rojo. No se sabe exactamente qué sabe, ni qué pruebas tiene. Pero el solo hecho de que todo el paddock lo sospeche, ya lo convierte en una amenaza. Una que, además, tiene el respaldo del público. Porque mientras Flavio intenta proteger a Gasly con maniobras torpes, las redes sociales explotan con mensajes de apoyo a Franco. La gente lo ve como un David enfrentando a un Goliat decrépito. Y eso, en pleno 2025, tiene muchísimo más peso que cualquier comunicado oficial. Peor aún, dentro del equipo, algunos ya comienzan a cambiar de bando. Ingenieros, técnicos e incluso patrocinadores menores se están preguntando en voz alta si no es más rentable apostar al futuro que seguir defendiendo un apellido que ya no genera simpatía. El temor de Briatore es real. No solo puede perder autoridad, puede perder el equipo. Y entonces llega el momento más incómodo, más peligroso, más impredecible de todos, cuando el silencio se quiebra. Porque Colapinto no necesita soltar una bomba en televisión ni hacer un vivo en redes para detonar la interna. Le basta con una reunión privada, con una frase en el momento exacto y frente a las personas indicadas. Y eso, según fuentes internas, ya ocurrió. En una charla tensa, cara a cara con dos altos cargos de Renault, Franco fue directo. Si esto sigue así, yo voy a hablar. Y ustedes saben que lo que tengo no es poca cosa. No levantó la voz. No amenazó. Simplemente dejó claro que el juego ya no lo controlan ellos. Los ejecutivos, que esperaban una queja, una catarsis de piloto joven, se encontraron con algo mucho más sofisticado. Un tipo que entiende perfectamente las reglas de poder. Que no se inmuta frente a los títulos, los trajes caros ni los escudos corporativos. Colapinto no está pidiendo respeto. Lo está exigiendo con hechos. Y eso, dentro de un ambiente tan jerárquico como el de Alpine, es una declaración de guerra. Briatore, al enterarse, reaccionó con una furia que no se veía desde sus años más oscuros. Cerró filas. Dio la orden de controlar cada movimiento de Colapinto. Vigilad todo. Quiero saber con quién habla, qué dice y a quién se lo dice. El paddock se volvió un campo de espionaje. Las paredes tienen oídos, los teléfonos están en modo avión, los mensajes se borran al instante. Pero ya es tarde. Porque lo que Franco insinúa saber, no se puede frenar con control de daños. Si llega a abrir la boca, las consecuencias pueden ser devastadoras. Hay rumores, no confirmados, pero insistentes, que involucran decisiones éticamente dudosas dentro del equipo,
favoritismos explícitos, e incluso posibles manipulaciones internas que beneficiarían sistemáticamente a Gasly. Y si eso se hiciera público, no sería solo un escándalo deportivo. Sería un escándalo institucional. El tipo de crisis que puede costarle el cargo no solo a Briatore, sino a todo el núcleo que lo rodea. Y mientras el equipo se consume en paranoia, Franco se mantiene en silencio. Aparece por el box, entrena, cumple con sus tareas, pero su actitud ya no es la de un piloto novato. Tiene la calma de alguien que sabe que puede destruir todo el sistema con un solo movimiento. Y eso aterra más que cualquier grito. Alpine, por dentro, está quebrado. Nadie confía en nadie. Gasly intenta hacer como si nada pasara, pero su rostro lo traiciona. Sabe que está siendo observado. Y lo peor, ya ni siquiera Briatore lo puede proteger como antes. Porque Flavio está más preocupado en apagar incendios internos que en defender a su piloto estrella. Lo ve venir. Sabe que la tormenta se acerca. Y que esta vez, el paraguas le quedó chico. Y mientras todos en Alpine intentan contener el caos, Franco hace lo único que realmente desconcierta a los que alguna vez creyeron tenerlo bajo control: no hace nada. No explota, no se quiebra, no se disculpa. Solo observa. Es la calma del que sabe que tiene el poder y el tiempo a su favor. Cada día que pasa sin que él hable es una tortura para los que tienen algo que esconder. Porque si no va a hablar hoy, ¿será mañana? ¿La semana que viene? ¿Después de la próxima reunión? El miedo ya no está en lo que dice. Está en lo que aún no dijo. Briatore, acostumbrado a manejar egos, contratos y escándalos, se encuentra frente a un escenario que no puede digerir. Un chico de 21 años que le dobló la estrategia. Que lo puso en jaque sin necesidad de levantar un dedo. Porque Colapinto entendió lo que muchos tardan años en descubrir. Que el verdadero poder no está en gritar, sino en hacer que los demás teman tu silencio. Lo que más duele en Alpine no es la amenaza de Franco. Es que saben que si llegara a hablar, nadie podría contradecirlo sin quedar peor parado. Porque tiene pruebas, conversaciones guardadas, decisiones técnicas registradas, testimonios de ingenieros que ya están hartos de la política interna. Todo un archivo invisible que podría transformar una simple advertencia en una demolición institucional. Y mientras tanto, Gasly, cada vez más aislado, intenta mostrarse indiferente, pero ya no lo logra. Las cámaras lo captan incómodo. En reuniones técnicas evita cruzar miradas con Franco. En las comidas del equipo se lo ve tenso, incluso molesto. Porque por primera vez en mucho tiempo, ya no controla la narrativa. Ya no es el protegido. Ya no es el piloto de confianza. Ahora es el hombre con un blanco en la espalda, y lo sabe. ¿Y qué hará Colapinto? ¿Romperá el silencio en el momento justo? ¿Esperará a que el sistema se desplome solo? ¿O seguirá jugando al ajedrez mientras todos en Alpine se consumen por la duda? Nadie lo sabe. Y eso es lo que más aterra. Porque cuando un piloto deja de correr solo en la pista y empieza a correr contra todo un sistema, el verdadero espectáculo ya no está en los domingos, sino en lo que pasa detrás de escena. Y en este tablero, Franco no solo juega, dirige la partida.